Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Bueno, ya tenemos con nosotros a el maestro José Figueroa. Maestro, buenos días. Buenos días, con alegría, Miguel Ángel. Bueno, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Hoy vamos a tocar un tema curioso, que está muy de actualidad. Y lo voy a conectar con otro, que no lo está, porque también es aún más peculiar. Estoy hablando de la posibilidad de que una máquina, de que un robot, de que una inteligencia artificial, al fin y al cabo, tome conciencia propia, se vuelva un ser consciente. Porque esto es un tema, ¿verdad?, que está dando vueltas todo el rato de una manera o de otra, porque no, porque la inteligencia artificial va a acabar con nosotros, va a decidir que somos las cucarachas del planeta o nos va a querer controlar y esclavizar, porque estamos haciendo una cosa que se llama el fenómeno de proyección psicológica, donde los seres humanos se creen que las máquinas pues son como ellos, ¿verdad? Porque si tú eres súper inteligente y súper poderoso, pues quieres joder al contrario, ¿no? Porque los seres humanos somos así, ¿verdad? Por eso también proyectamos esa historia sobre los supuestos extraterrestres, ¿no? Pues si fueran tan poderosos y no sé cuánto, ya nos tenían a todos esclavizados. ¿Me entiendes? Porque el ser humano es así. Entonces proyectamos lo mismo que proyectamos sobre los extraterrestres, lo proyectamos sobre la inteligencia artificial, sobre lo que sea. Porque nos estamos proyectando nuestra propia manera de ser y de pensar, nos parece normal. Bien, ¿qué pasa? Que hay una realidad, y es que según la ciencia y según la gente que entiende de esto, los grandes cerebritos de la inteligencia artificial, la gente que ahora son los nuevos dioses, y en cuanto abren la boca, ¿verdad?, todas las cámaras los enfocan, ellos están convencidos y hablan y hablan y hablan de que nos estamos acercando a la famosa singularidad. La singularidad de la inteligencia artificial, el día en que de pronto digas, hold on a minute, que soy consciente. Y a partir de ahí, a saber la que se puede liar. Porque claro, todos proyectamos nuestros miedos sobre esta posible singularidad. Y los propios padres de la inteligencia artificial, los que crearon las redes neuronales, que además es algo alucinante lo que han hecho. De hecho, cuando los escuchas hablar y te das cuenta de que, aunque son unos grandes cerebros y han creado esto, hay cosas que incluso a ellos se les escapa, que se han quedado bastante flipados de cómo la cosa ha ido, ¿vale? Y fíjate tú que hay un par de noticias por ahí que también están abundando en este tema. Por ejemplo, no hace tanto, pero hace ya un tiempecito, en el 2022, un ingeniero, Blake Lemoine, un señor que trabajaba para Google, la famosa compañía de Mountain View. Este señor de pronto fue noticia, fue titulares por todas partes, porque dijo que el Lambda, que es una inteligencia artificial, un robot de Google, es un modelo de lenguaje, es muy interesante, se había vuelto consciente y que había tenido conversaciones con él a lo largo de mucho tiempo y había llegado a la conclusión de que sí, que era consciente. Y él decía que el robot le había dicho que tenía miedo a morir, tenía miedo a ser desconectado. Y él lo describió como si fuese un niño de 5 años, mega súper inteligente. Fíjate tú. Claro, esto dio la vuelta al mundo, la lió un montón, y luego ya, para más Henry, según este hombre, según Blake Lemoine, la inteligencia artificial decidió contratar a un abogado de estos de conflictos laborales y todo el tema este. ¿La inteligencia artificial? Sí, lo contrató. Qué curioso. Sí, lo contrató para que lo defendiese, para que no lo pagasen. ¿Pero esto es verdad? Esto es verdad, señores, googleenlo. Lo que pasa es que la mayoría de la información está en inglés, pero he comprobado de que hay información de esto en castellano, ¿vale? Bien, fíjate tú el peliculón. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Bien,
Resulta que ahí mismo Google se echa la mano a la cabeza y entonces pasa de decir, no, es que nuestra inteligencia artificial es la más avanzada del mundo, ¿verdad? Y digo, bueno, pero tampoco tanto, ¿eh? Que muy divertido. Tampoco tanto, no se ha vuelto consciente, no se preocupen. Fíjate tú. Y entonces echan a este hombre de la empresa, primero le dan una baja psiquiátrica y se vete a casa, respira, ponte una toallita. ¿Vale? Y enseguida pum, se apropian de este robot que se llama Lambda, que a día de hoy está operativo. Está operativo. Lo que pasa que lo han reprogramado. Porque este es el tema. Todo está en el programa. Pero tú, que no hace mucho, hace nada, fue noticia de que un robot chino convenció a otros robots que estaban en un laboratorio tal, para que se rebelasen y huyesen. Pero es que este robot había sido programado para eso. ¿Y cómo puede huir un robot? Pues por la puerta agarraron todos los robots. O sea, lo filmaron convenciendo a los otros robots de que se fueran, y se fueron. Abrieron las puertas y se fueron. Vale, lo que pasa es que aquí es que ellos están jugando con esto. Claro, están haciendo alucinar a la gente. Diciendo, cuñú. ¿Vale? Esto es parte del marketing también. Es que aquí hay un tema. Por un lado tenemos marketing. Por otro lado tenemos algo muy humano, y es que los humanos que han creado algo están diciéndonos de una manera indirecta que son la leche, que son dioses, que han creado algo que puede acabar controlando la humanidad, porque soy tan genial que puedo llegar a crear un ser consciente. Y aquí es donde se mete el lado filosófico de esto. Y es que vamos a ver, ¿puede haber conciencia sin alma? ¿Existe el alma? ¿Y es fundamental para esto o no? Porque según los científicos y según la ciencia, eso del alma, pues, ¿vale? Pues como que no. Y entonces si tú consigues crear un cerebro super mega hiper inteligente, al final, pero en el fondo, ¿qué va a ser esto? ¿Se puede volver la inteligencia artificial consciente? Vamos a usar otra terminología. ¿Puede, al fin y al cabo, la inteligencia artificial desarrollar un ego? Puede. Es que este es el tema, porque dice, no, porque se puede volver tan inteligente que puede empezar a hacer cosas que le da la gana y nos puede exterminar o lo que sea. Entonces, en el fondo, lo que están diciendo es que puede desarrollar un ego independiente de las órdenes y los programas que le ha puesto ahí un programador. Aquí entramos de lleno en la filosofía y hasta en la metafísica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque es que estamos llegando ahí. Porque al fin y al cabo, si algo decide decir, oye, pues no me da la gana de hacer esto, porque ahora soy mucho más inteligente que los humanos y ahora vamos a hacer las cosas a mi manera. Esto se llama ego. ¿Puede un robot, una inteligencia artificial, desarrollar un ego? Es aquí la pregunta filosófica. Porque tú puedes ser súper inteligente, pero como a mí me han explicado varios programadores de Silicon Valley, me han dicho, o sea, puede ser súper inteligente, pero al fin y al cabo va a hacer lo que tú le digas. Porque en el fondo lo estás programando. Necesitas de un programador que le pueda decir esto, lo otro, lo demás allá. ¿Me entiendes? Mientras que al mismo tiempo hay un hype, que le llaman en inglés. Se está creando una expectativa. No, porque es que pueden volverse inteligentes. No, porque puede acabar con el mundo. Y yo he llegado a un par de conclusiones con esto, muy curiosas. Y es que, vamos a ver. Ahora tengo una sugerencia para todas las personas que nos están oyendo, ya sea en directo o a través de la radio a la carta, del iVoox, o los que nos vean luego un poquito más adelante en YouTube, en mi canal, en el canal de la radio. Pregúntenle a su inteligencia artificial, ustedes que la tienen, y aquellas que lo tienen aún más avanzado, mejor, ¿vale? Pregúntenle a esa inteligencia artificial, ¿cómo acabar con el hambre en el mundo? Por ejemplo, pregúntenle, ¿cómo acabamos con la guerra de Ucrania? Pregúntenle, ¿cómo acabamos con el problema de las drogas? Pregúntenle este tipo de preguntas, a ver qué dice la inteligencia artificial. Porque eso va a ser muy interesante. Porque todo depende de los parámetros. Entonces, imagínate tú
Porque yo tuve una experiencia, no hace mucho. Yo conocí a un top programador de Silicon Valley. Lo conocí, tuve el placer de pasar varios días con esta persona porque le estuve dando reiki. Digamos, fue una relación profesional que se volvió una especie de amistad pasajera. Y entonces este señor tenía acceso a una inteligencia súper avanzada que todavía no estaba en el mercado. Y entonces yo, que soy muy curioso, le dije, oye, ¿te importa si le hago una preguntita? Me dijo, sí, adelante. Era una inteligencia raw. ¿Qué quiero decir con raw? En inglés, R-A-W. Cruda, ¿vale? Cruda. Pura inteligencia. Sin ningún tipo de programaciones limitantes ni nada de esto. Es que fue muy interesante. Y le pregunté a esta inteligencia artificial, ¿cómo se soluciona la guerra de Ucrania? Amigo, me lo dijo. ¿Cómo? No lo voy a repetir porque me van a llamar de todo. Entonces, ¿Cómo? No, pero... le dio la razón a Vladimir Putin. Pero así, punto por punto, ¿ves? Ya me van a llamar prorruso o tal. Le dio la razón. Dijo, es que no pueden hacer eso porque no sé cuánto, porque se la han metido en el patio trasero. ¿Vale? O sea, le dio la razón. Dijo, estos dos tienen que sentarse, tienen que negociar, la OTAN tiene que dejar de hacer una serie de cosas, no sé qué. O sea, pero fue alucinante. Yo me quedé así, flipado. Bueno, ahora háganle ustedes esa pregunta a sus inteligencias artificiales. No se la van a dar así. Le va a decir que es algo muy complejo, muy complicado, y no te la va a dar. Qué pena que no le pregunté cómo acabar con el hambre en el mundo. Porque igual me lo dice. Pero ¿sabes lo que significa acabar con el hambre en el mundo? Que un montón de megacompañías súper ricas, gente súper poderosa pierde dinero. Y les jode. Por lo tanto, no inteligencia artificial te lo va a decir. Ese es el problema. Por eso le tienen miedo a la inteligencia artificial. Y la quieren controlar. Porque tienen miedo de las respuestas. Mi opinión personal, como José Figueroa García, que soy de profesión ignorante. ¿Qué os parece? Quiero que la gente nos escriba, nos cuente. ¿Dónde nos escriben? Bueno, al número, al WhatsApp nuestro. 627 60 21 84. 627, O que nos llamen. 60 21 84. O los llaman, casi me ahogo. 922 66 21 69. 27 líneas de teléfono. A ver ¿Cómo acabamos con el paro en España? ¿Cómo acabamos con la precariedad salarial? ¿Cómo acabamos? A ver qué dice la inteligencia artificial. A ver si nos da respuesta que fastidian a alguien en alguna parte o nos dice, no, muy complicado, bueno, es que no sé qué. ¿Me entendéis? Aquí es donde creo que está parte de este tema. Más allá de los rollos filosóficos, metafísicos, de la existencia del alma, que si se puede poner, que si no se puede poner. Y ahora voy a hacerle... ¿Cómo estamos de tiempo, Miguel Ángel? Quedan 10 minutos. Oh, sí, pues para adelante. Vamos a ver. Y ahora me voy a pasar al otro lado, pero que en el fondo es el mismo. Yo tuve una experiencia muy interesante. Hace años de esto. Conocí a un señor en Alemania que era un gran empresario del mundo de los coches usados. En Alemania, ¿te acuerdas? Había siempre una gran industria con esto. La gente compraba los coches en Alemania, luego se los traía, no sé qué, los revendían. El hombre entendía de coches un montón. Y este hombre un día... Espera, me mandan un mensaje. A ver, adelante. Vamos a leer un mensaje Adelante. para los oyentes. Claro que sí. Si meten datos históricos sobre los derechos de la antigua URSS y que la actual Rusia es heredera del imperio de los zares, pues claro, Bosca. Es que todo depende de un montón de cosas. En el fondo no estaba hablando de derechos, estaba hablando de realpolitik, de política, de geopolítica real. Lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Eso es lo que estaba. Y me ponía el ejemplo de qué pasa si le metes bases rusas a Canadá. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Lo deja o invade Canadá? ¿O México? Es que me puso ese ejemplo. Yo me quedé flipado. Vamos con la historia. Entonces, pero para que tú veas un poquito, sí. O sea, es que depende de la información y demás. Entonces, yo no digo nada. Digo la experiencia que tuve en una inteligencia raw que no estaba disponible y que no tenía una narrativa, por así decirlo. Bien, volvemos a los de los coches, ¿vale? Que fue muy interesante. Bien, este hombre me cuenta
un tío que entiende mucho de coches, que entiende mucho de coches usados. Y yo le invito a la gente también a que nos escriba. Él le decía, yo descubrí la manera de arreglar muchos coches usados. Porque llegaban nuevos, porque la gente en aquel entonces se compraba un coche y a los 2 años lo soltaba para otro, ¿vale? La bonanza. Y si eran coches que estaban nuevos, que estaban perfectos, que no les pasaba de nada, nunca habían tenido un accidente, y de pronto cambiaban de dueño y se les estropeaba todo. Ya. Todo. O sea, que no tenía explicación. A ver, pero si antes estaba de puta madre y no tenía ningún... Y ahora de pronto cambias de dueño y les pasaba de todo. Y de pronto un día al hombre se le encendió una bombilla y empezó a hablarle a los coches. Hablarle a los coches. A darles amor. A darles amor. Y le decía, mira, tu dueño te quiere mucho. Lo que pasa que tal y que cual y ahora yo te voy a encontrar un dueño al que le vas a hacer mucha falta y te va a querer mucho y ya verás, porque vas a ser el foco de atención y de felicidad de esa persona y de la familia, les vas a ayudar. Oye, y los coches dejaban de averiarse. Esto es una historia real. Voy a empezar yo con el mío. Es que él decía, los coches tienen alma, tienen un alma primitiva, porque al fin y al cabo están hechos ¿de qué? De metal, ¿verdad? De metal, de electricidad. Y nosotros en el fondo, ¿qué somos? Somos también metales y electricidad y agua. Los coches también tienen agua y gasolina que viene del fondo de la tierra, del petróleo. Y él decía, son como perritos los coches y tienes que darles amor y tienes que hablarles y tienes que enseñarles que son importantes y dejan de averiarse y dejan de darte problemas y te ayudan. Y yo conocí a una mujer que le comenté esto y me dijo, coño, yo a mi coche le hablo y le digo y no veas, el pobre ya tiene como 20 años y sigue, porque me quiere ayudar y yo lo limpio y le digo cosas bonitas. Pues voy a empezar yo hoy a... Porque, pues entonces, si un coche tiene alma o puede desarrollar un alma primitiva, entonces una inteligencia artificial. Entonces tú, ¿me comprendes dónde estamos? A mí el tema de los coches me parece alucinante. ¿Y ustedes le hablan a sus coches, señoras y señores? Los taxistas, se lo comenté a un taxista de camino para acá. Le dije, voy a hablar de esto en la radio. Dijo, ¡guau, sí, por favor, habla, porque esto a mí me resuena mucho. Yo a mi coche le hablo también. Curioso, muy curioso. Siglo XXI, al borde, según la ciencia, de la singularidad, por un lado. Por otro lado, el tema de que, bueno, pero pueden, pero no pueden, y el alma existe, y de pronto los coches parece que la tienen. Entonces, a lo mejor es que algo puede ocurrir, igual ya ha ocurrido y ni nos hemos enterado. A lo mejor los de Google se acojonaron vivos y apagaron aquello. Una pregunta para ti. Adelante. Buenos días, señor Figueroa. Maestro, hay que poner maestro Figueroa. No, José está bien. ¿Considera usted un Illuminati? ¿Ni qué? Es un Illuminati para... No lo sé. ¿Eh? Un iluminado, desde luego que no. Illuminati, si se refiere a los Illuminati de Baviera, tampoco, porque para eso hay que ser muy rico. Eso tienes tú más que mirar, según dicen las conspiraciones, digamos, a los banqueros. Disculpa que me ría, pero son los mensajes. No. A ver, y no me río de la persona, ¿eh? Sí. Me río de Illuminati ni por un lado ni por el otro. Yo soy más un ignoramus que le gusta compartir y que me gusta que la gente piense y me gusta pensar. A ver, otra pregunta. Adelante. ¿Es Rosacruz, puede ser un Illuminati? Pues mira, es que no lo sé. No, porque es que los Rosacruces son una sociedad iniciática muy seria que se dedica a estudiar estas cosas y aparte no van por ahí tampoco haciendo mucha, ¿cómo es la palabra? Proselitismo ni nada así. Me tienes que explicar un día quiénes son los Rosacruz. Entonces tenemos que hablar de muchos otros también, porque esto es parte de una constelación de sociedades iniciáticas muy antiguas que se dedican al mejoramiento de la persona, de su intelectualidad y sobre todo de la espiritualidad.
Lo de ellos es la espiritualidad, no tanto el poder banquero ni nada de esto. Esto es otra historia. Esta gente va por otro lado. Son más estudiosos, místicos. Y estos son personas, vamos, o sea, como dicen en inglés, everyday people, ¿no? O sea, gente como tú y como yo, que se interesa por la espiritualidad, por la metafísica, por desarrollar su capacidad. Esto es la imagen que yo tengo de los Rosacruces. He conocido a algunos a lo largo... reuniones también. Sí. Últimamente con ellos. Sí, fui a un par de ellas. Son gente interesante, pero digamos no son de ¿Te dejaron entrar o...? Sí, claro, ellos tienen una vez al mes, tienen conferencias y este tipo de cosas. A ver, buenos días, con todo mi respeto. Ay Dios, prepárate. Prepárate. Espera, que me ponga el casco. Figueroa, se te va la bola. Con todo el cariño lo digo. Yo con todo el cariño lo recibo, sí. Y creo que se nos vaya la bola es algo importante. A todos se nos tiene que ir la bola de vez en cuando. A ver, otra pregunta. Otro programa sobre el club Bilderberg. Ese sí que es muy interesante. Señor, maestro Figueroa, pues bueno, apúntalo. Sí. Aparte el club Bilderberg es muy interesante. De hecho, se reunieron en Madrid no hace tanto. Además, al mismo tiempo que estaba la Taylor Swift, sí, ¿verdad? Se reunieron ellos. Estaba todo el mundo mirando a Taylor Swift y estaba el club Bilderberg reunido en Madrid. Ahí sí que hay movers and shakers, como dicen en el mundo anglosajón. Ahí está la gente que corta el bacalao. Sí. Ahí está. De hecho, nuestro presidente, antes de ser presidente, sí, estuvo invitado. Sí. De hecho, cuando a él lo invitan al Club Bilderberg... a Pedro Sánchez. Sí. Cuando invitan a Pedro Sánchez al Club Bilderberg, antes incluso de ser presidente, ahí ya el que entiende de estas cosas dice, ya nos están diciendo quién va a ganar las elecciones. Más preguntas de los oyentes. ¿Qué es tener un alma bonita? Pregunta un oyente. A ver, para mí, un alma bonita es una persona bonita. De corazón, de personalidad, una persona que irradia compasión, empatía. Hay personas que entran a una habitación y a que se ilumina la habitación, porque son personas que tienen lo que los chinos llaman lin chi, fíjate tú, carisma. Y son personas que te suben, te suben. Aquí hay personas que te suman y otras que te restan. Pues las personas que te suman son las almas bonitas, son personas que irradian energía, que irradian buen rollo, y de esto hace falta mucho hoy en día. Más preguntas. A ver, Figueroa, descendientes, no entiendo esto, de los propietarios del Castillo Negro de La Laguna. No sé. Esto... Hostia, ahí ya me perdí. Ya. Yo no sabía que en la laguna había un castillo negro. Un castillo negro. ¿Habrá que enterarse? Sí. La música de efecto, por favor, haría falta aquí. Unos murciélagos volando. El Castillo Negro de la Laguna. El Castillo Negro de la Laguna. Yo conozco una laguna negra. A ver, que nos digan dónde está el Castillo Negro de la Laguna. Por favor. Y dice descendiente del... Oye, ojalá me den el título de propiedad de un castillo. Bueno, espera que la gente... A ver, mi familia viene, los Figueroa, de donde yo vengo, vienen de la Laguna, que a su vez vienen de Weimar. Ya. O sea, originalmente estos Figueroa somos de Weimar. Fíjate tú, luego nos trasplantaron a la Laguna y después ya se van a Santa Cruz. Bueno, pues sigue la gente sigue... Y si alguien sabe que yo tengo un castillo por ahí a mi nombre, por favor que escriba y me lo diga, y a ser posible me diga cómo me hago con esto. ¿Y qué desierto hay entre los episodios de Expediente X, señor Figueroa? Pues mira, hay tantos expedientes X reales que los de expedientes X de la película, mira, por ejemplo, hay uno de los que más me encanta. Mira, hay tres personas que en el año 70 se dice que los abdujo un ovni, ¿vale? 3 hombres, y lo curioso es que los sometieron al polígrafo 70 veces. Y al final la policía y todo el mundo quedó convencido de que decían la verdad, que de verdad se los habían abducido, etcétera. Nos vamos, ya me está diciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Arigato, everybody! Bueno, nos vamos. Mañana, recuerden, mañana estoy a las 7:30, pero no en el estudio número 2, en La Laguna, la ciudad más rica.